realmente hemos sido transformados por la palabra de Dios. Porque ¿qué significa el que tengamos nosotros la seguridad de que somos diferentes a como éramos? Cuando nosotros buscamos la presencia de Cristo en nuestra vida, es porque entendemos que nuestra vida en este mundo, en estos tiempos, es relativamente transitoria. ¿Cuántos años podemos vivir aquí? No lo sabemos, ¿verdad? Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Si tú pides un milagro y el Señor te lo da o no te lo da, aquí se va a quedar. Si tú pides sanidad, aquí se va a quedar, ¿verdad? Si tú pides que te vaya bien en tu matrimonio, que tengas consuelo, que tengas alguna situación que le pidas al Señor, aquí se va a quedar. Cuando te mueras no te vas a llevar nada, ¿sí? Nada de lo que Dios te pudiera haber dado. Y es donde perdemos de vista que las cosas eternas que Dios nos da, ¿sí?, se resumen en la salvación de nuestra alma. Si nosotros acudimos a la iglesia por un milagro o por varios milagros, estamos desperdiciando la gracia de Dios, que es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Porque ¿cuántos que han recibido milagros van a ir a dar al infierno? Muchos, porque no han cambiado realmente, se han querido valer de Dios para satisfacer o resolver alguna necesidad o algún problema, y se han olvidado realmente que el propósito de Jesucristo es la salvación de nuestra alma. Amén. ¿Verdad? Es la salvación de nuestra alma. Amén. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. La gente puede creer en lo que quiera creer, pero solamente en Cristo hay salvación del alma. Amén. Solamente en Cristo hay salvación del alma. ¿Sí? Un milagro hasta el diablo te lo da. ¿Sí? Una imagen, un profeta, lo que quieras, te puede hacer un milagro, un brujo te puede hacer un milagro. Pero la salvación de tu alma únicamente por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, si está en el cielo, si no es por medio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros como creyentes debemos examinar si estamos caminando hacia nuestra salvación o nos estamos enfocando únicamente en nuestro egoísmo, en que Dios satisfaga nuestras cosas, ¿verdad? Esto se los digo porque ahora que he estado pasando por esta situación me he puesto a recapacitar muchas cosas, ¿verdad? Y creo que nosotros debemos de tener plena conciencia de el para qué somos cristianos, el para qué asistimos a una iglesia cristiana, el para qué leemos la Biblia, el para qué oramos, ¿verdad? Porque muchas veces, como les digo, nos hacemos egoístas y queremos un Dios que todo nos dé, ¿verdad? Como aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Que los 10 leprosos pidieron que fueran sanados y Cristo los sanó, pero solo uno fue salvo y los demás se fueron sanos, pero al infierno. ¿Por qué? Porque no hubo, ¿sí?, esa convicción de por qué busco a Cristo en mi vida, ¿sí? Cristo no vino a establecer una religión, no vino a establecer un método, ¿verdad? No vino a establecer ni siquiera, ¿verdad?, una iglesia religiosa, sino vino a mostrarnos un camino, ¿sí? Y el camino al cielo empieza
en las iglesias, en las congregaciones, cuando uno está consciente de que al que buscas, lo buscas porque quieres que tu eternidad no esté en el infierno, sino en la presencia de Dios. Eso es lo que nos debe preocupar, ¿verdad? En los momentos más difíciles de mi enfermedad yo le decía al Señor, ¿verdad? Señor, pues que se haga tu voluntad. Si tú crees que estoy preparado, llévame contigo. Si tú crees que todavía me falta o quieres que haga algo, déjame aquí. ¿Verdad? Pero el déjame aquí es para cumplir tu propósito. ¿Sí? Y yo entendí que el propósito que Dios puso en mi vida es buscar la salvación de sus almas y de cuantos escuchen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero yo no soy responsable de su salvación. Yo les muestro el camino. Cada quien sabe hacia dónde camina. Vemos cómo actualmente el mundo camina hacia cualquier parte menos hacia el cielo, menos hacia Dios, ¿verdad? El hombre, el ser humano, cada día se hace más y más vanidoso, más y más altivo, que se quiere poner sobre encima de Dios, ¿verdad? Explicando, como dice la Biblia, con la falsa ciencia, ¿verdad? El origen de la vida, el origen del universo, y haciendo un montón de cosas. Pero cuando llegan al principio, hasta ahí se queda y dice, bueno, ok, todo lo que dices a lo mejor tiene razón, pero ¿de dónde provino todo? Yo sí sé de dónde. Del corazón y la mente de Dios. Entonces, si yo entiendo eso, entiendo que todo ha sido creado con el propósito de que el ser humano voltee a Cristo, ¿sí? Haga lo que Dios nos ha dicho para que estemos en su presencia, ¿sí? Y caminemos por ese camino. Por eso la Biblia nos habla mucho de dos naturalezas del ser humano, ¿verdad? La naturaleza del viejo hombre y del hombre nuevo, o el ser humano nuevo. El viejo hombre es el que está lleno de pecado, de maldad, de injusticia, de religiosidad, de idolatría, de tantas cosas tan negativas que lo único que hacen es autojustificar su propia maldad para seguir viviendo como quieren. Olvidar de ser que todo tiene un precio. Y cuando uno está consciente que dice, Señor, es verdad, tengo que ocupar esta vida sí en hacer cosas buenas, en dejar huella, pero ante todo caminar hacia ti. ¿Por qué? Porque no quiero estar en la condenación eterna donde la mayoría de la gente va a estar. La Biblia nos lo dice. Porque muchos han sido llamados a escuchar su palabra. Muchos han sido llamados a escuchar su evangelio. Muchos han sido llamados para que inviten a Jesucristo en su corazón, pero pocos han sido los que lo han tomado. Yo no sé si aquí hay escogidos o hay llamados, nada más. Yo quisiera que todos fuéramos escogidos, que fuéramos conscientes que en cualquier momento en que el Señor nos llame, digas, Señor, estoy listo, o estoy lista, estoy preparada para ir, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos, la maldad condena al bien. Cuando tú hablas de Cristo y hablas de Dios, el mundo te condena, te critica, te señala, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque te has alejado de lo que la gente hace en su corazón entenebrecido, ¿verdad? Y tú quieres vivir bien, quieres que tu familia viva bien, quieres que tu negocio camine bien, quieres que tus hijos caminen bien, pero la maldad se ha enseñoreado del mundo y condena ahora las cosas buenas, las cosas que Dios establece, ¿verdad? Como la verdadera transformación de un creyente. Y vamos por favor al libro de Romanos, a la carta de los Romanos, capítulo 8. Vamos a estudiar
del versículo 1, 8:1 al 9. Romanos 8, del 1 al 9. ¿Ven? Dice así la santa palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense cómo Pablo, ¿verdad?, nos establece aquí que hay una diferencia, ¿verdad?, entre los que verdaderamente tienen al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo en su vida, y los que dicen tenerlo, o los que no lo tienen. Sabemos que la gente del mundo no la condenó Dios, se condenaron ellos solos por desobediencia, ¿sí? Pero si nosotros entendemos que conocemos la palabra de Dios, que hemos oído de su evangelio, que se nos ha hablado de la palabra de Dios, y aún así vivimos conforme al mundo, es que no tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 1, dice, ya no hay ninguna condenación de los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio y redención que se pagó en esa cruz, nuestros pecados han sido perdonados, si es que Cristo está en ti. Pero los que no tienen al Espíritu de Cristo, sino que siguen las cosas del mundo, que siguen las cosas de la sociedad, que siguen las cosas de la gente por los placeres, es que no tienen al Espíritu de Dios y están viviendo una vida engañada al decirse o creerse cristianos, pero estar viviendo en otro plano, en otra manera diferente de vivir, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante? Que nosotros tengamos conciencia hacia dónde va nuestra eternidad. Que tengamos conciencia que estamos viviendo en un plano de lucha. Y es una lucha a muerte, pero no es una muerte física, es una muerte espiritual, ¿sí? Porque la muerte espiritual es estar alejados toda la eternidad de Dios y estar padeciendo el castigo eterno, horroroso, ¿verdad?, y espantoso que es estar en el infierno. ¿Por qué? Porque conociendo que Jesús es el Hijo de Dios, lo desechamos por satisfacer nuestros placeres o vivir conforme a lo que la gente nos dijo que hiciéramos. Por eso dice la palabra que los que están en Cristo Jesús ya no son condenados, porque aun cuando pecáramos y nos resbaláramos, abogado tenemos en el cielo, un solo intercesor, que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que está en el templo celestial, abogando por nosotros, por nuestros errores, porque sabe que estamos luchando
contra nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Porque el demonio nada más te pone la tentación, pero tú eres el que decides el cómo vivir. Tú eres el que decides escoger entre el camino del bien o el camino del mal. Satanás solamente manda sus dardos, solamente manda, ¿verdad?, sus cosas envenenadas. ¿Para qué? Para que si no tenemos fe, vamos a caer víctimas de esas trampas. Y Satanás usa a veces la familia, los amigos, la sociedad, la gente cercana, ¿verdad? Son los que te inducen, ¿verdad?, a hacer lo malo y dejar de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque como ellos viven en la condenación y no lo han entendido, quieren que todos sean como ellos. Pero dice la palabra que nosotros hemos sido puestos por luz para alumbrar en las tinieblas de esa gente y no dejar que nuestra luz se apague, porque se puede apagar. No porque pierdas la salvación, sino porque has perdido la fe en Cristo y te has dejado llevar por las cosas del mundo. Esos son los que están condenados, no los que verdaderamente dijeron: basta de tanto pecado, basta de tanta influencia. ¿A quién voy a oír? ¿La voz de la gente o la voz de Dios? ¿Y a dónde me va a llevar cada uno de esos caminos? En el verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto habla de una manera muy específica de pensar. ¿Qué es lo que ocupan tus pensamientos durante toda la semana? ¿El qué divertirte? ¿El cuánto ganar? ¿El cómo desquitarte de alguien? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Cómo agradar a la gente para que no te señalen, para que no digan que eres raro o diferente? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Tienes pensamientos de bien? El hacer el bien, el actuar bien, ¿verdad?, el corregirte, ¿verdad?, el cambiar nuestro carácter, el pensar cómo agradar a Dios, el pensar cómo estar cerca de la presencia de Dios por medio de la lectura y la oración y la adoración. ¿O qué ocupa tu mente? ¿El qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cómo me voy a divertir? Esos pensamientos no te van a llevar más que a alejarte de Dios. Es por eso que muchas veces en las noches es cuando pensamos en más cosas y no podemos dormir. Porque Dios te está poniendo, el enemigo te está poniendo: tienes este problema, te hicieron esto, tienes que arreglar acá, tienes que poner acá, ¿y cómo vas a salir de esto? ¿Sí o no? Y sin embargo, ¿qué solucionas? Nada, porque al día siguiente en la mañana te levantas como si nada. Y todo lo que soñaste o pensaste en la noche no hiciste nada. Al contrario, te robó tu paz, ¿sí o no? Te robó tu descanso. ¿Por qué? Porque estás pensando en las cosas de la carne, en las cosas pasajeras, en las cosas que Dios tiene control de todo y tú no quieres resolver, ¿verdad? Cuando a mí me iban a dar los resultados de los análisis, me dio miedo, ¿verdad? Estaba yo con temor, ya decía yo, bueno, hasta fui a contratar los servicios de la funeraria, aparte que también hay que tenerlo, ¿verdad? Pero ahí vamos y todo, hasta que dije: bueno, Señor, haga lo que haga, va a pasar lo que tiene que pasar. Pues mejor te dejo todo en tus manos. Te encomiendo a mi esposa, te encomiendo a mis hijas, te encomiendo a mis nietos, y que se haga lo que sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo sabía, ¿verdad?, hacia dónde voy a ir. Yo sé hacia dónde voy a ir. ¿Tú sabes hacia dónde vas a ir? ¿Y estás caminando en ese camino o crees hacia dónde vas a ir? Por eso dice:
Aquellos que piensan en las cosas de la carne nunca van a pensar en lo espiritual. Nunca lo van a pensar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos siempre van a estar ocupados, van a estar distorsionados, a todo le van a tener temor, va a haber angustia, va a haber egoísmo, va a haber envidia, va a haber un montón de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque la carne así es. Si hoy tengo 1 peso, quiero tener 2. Y si tengo 2, quiero tener 4. Y siempre está uno pensando, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y cuándo vas a pensar en tu eternidad? ¿Cuándo vas a pensar dejar de ser como eres para empezar a ser como Dios quiere? Porque cuando piensas en eso, tu vida se transforma y empieza a venir la paz de Dios a tu vida. Empiezas a ver el mundo con más claridad, empiezas a entender el porqué de las cosas. ¿Sí? El 100% de los problemas por los que cruzamos cada uno, ¿saben quién lo causó? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque fuimos necios en nuestras decisiones, porque nos creímos salvos en nuestra propia opinión, porque nunca pusimos a Dios en nuestra vida, porque nos dejamos llevar por lo que nos aconsejó la comadre o el compadre o el amigo. Por eso tenemos problemas, ¿verdad? Decía una persona, ay pastor, traigo un dolor de estómago, una gastritis que no me la aguanto. Y le digo, pues es que es bien fácil, comes un montón de picante. Es que si no como no me sabe la comida, pues tú no te quieres. No le pidas a Dios que te sane para que vuelvas a hacer otro agujero en tu panza. Y así pensamos, ¿verdad? Queremos que Dios nos sane, pero hacer agujeros en nuestra vida, ¿verdad? Y algunos a veces estamos bien agujerados como coladeras, ¿verdad? Como coladores, hasta que Dios ha ido cerrando poco a poco esos agujeros, esos huecos, ¿verdad? Y entonces ahora sí empiezas a pensar de una manera diferente. Señor, esto que voy a hacer es correcto, te agrada, no voy a dañar a alguien. Eso es pensar en el Espíritu, ¿sí? Eso es pensar en el Espíritu. ¿Qué consecuencias espirituales voy a tener? ¿Verdad? Por eso dice, los que son de la carne pues, piensan en cosas de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos, ¿verdad? Decía una vez un hermano, de esos hermanos que les gusta hacer congresos y convenciones y un montón de cosas, decía, ando bien estresado porque me faltan vender quién sabe cuántos boletos y tengo que pagar el hotel, el viaje, los alimentos. Yo dije, pues entonces eso no viene de Dios, porque cuando viene de Dios Él da la provisión. ¿Tú crees que Dios te va a pedir algo para que andes estresado, que andes enfermo, que andes viendo a ver dónde sacas los recursos? Pero no lo entendió espiritualmente, ¿verdad? Lo estaba viendo como en la carne, ¿verdad? Cuando te dice, Señor, a ver, ¿es tu voluntad que haga este evento? ¿Me vas a mandar la provisión? ¿Verdad? Si no, no lo hago. Si tú no vas, yo no voy. Eso es pensar en el Espíritu. Pensar en la carne es, pues a ver cómo salimos, ¿no? Hay que apurarnos, hay que vender los boletos, hay que echarle ganas, y si no los vendes, los pagas tú. Eso es pensar en la carne, ¿sí o no? Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Nuestra paz, la carne, el mundo, la sociedad, nos la roba. Y vivimos una vida, ¿verdad? Siempre llena de insatisfacciones, de problemas, de situaciones. ¿Por qué? Porque pensamos únicamente en lo material, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en el ferrocarril y teníamos nuestras reuniones
Guadalajara, ya sabíamos que terminando la junta de trabajo se juntaban los compañeros y se iban a un bar a tomar, ¿verdad? Y vamos, yo decía, bueno, pero yo aquí voy, yo no tomo, no fumo, no bailo, no canto, y además no me gusta el ambiente. No, que quién sabe qué, que eres un fanático, piensa lo que quieras, ¿no? No voy, no me dan ganas. Yo, si fuéramos un lugar donde vendieran café o algo y ustedes tomaran su copa, pues también vamos. Pero ¿a qué voy a un ámbito? Y todos me criticaban y me hacían burla. ¿Creen que eso me interesaba? Al otro día, miren, yo desayunaba tan rico, descansadito, y todos los demás decían, pues ahora eché otro contraveneno, de salud. Digo, anoche daban miedo, pero ahorita dan lástima. Si yo me hubiera dejado llevar por ellos, porque hasta mi jefe me decía, dale, vente, mira, vamos a convivir. Decía, es que no me gusta, ¿no? Ya lo que hice, lo hice hace muchos años, ahorita ya no. ¿Saben qué me decían? Ay, si te vas a ir a leer tu Biblia. ¿Sí? Ay, si te pones a rezar, rezas por nosotros. Sí, también. ¿Por qué? Porque mi salvación está en juego. ¿Verdad? Yo les compartía y se burlaban. Que no digan que nuevo profeta que les habló. Yo estoy convencido de quién soy y a dónde voy. Y así debemos de pensar todos los creyentes en Cristo. No en lo que los demás opinen, sino lo que Dios opine de ti. Eso es lo que te debe de preocupar. Amén. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más? Dice, y paz. Y paz. Sabemos a qué se refiere aquí de muerte y de vida. Habla del Espíritu. Habla del Espíritu. ¿Cuánta gente que tiene un montón de dinero, un montón de billetes de millones, y son muertos en vida? No pueden salir a comerse un elote porque tienen miedo que los secuestren o los maten, o secuestren a sus hijos, o les quemen un negocio, o violen a sus hijas. ¿Por qué? Porque siempre están pensando, ¿verdad?, en las cosas del mundo y no tienen paz, ¿verdad? El que obra mal a escondidas, el que adultera, el que dice, no, ese es un amiguito, esa es una amiguita, esa es una compañía de trabajo, mira, no te hagas. Por dentro te está brincando. ¿Sí? Yo tuve compañeras de trabajo que merecían todos mis respetos, así como ellas me respetaban hablar. Y sin embargo, dicen, no, fíjate que fulanita está re bien y como que se te queda bien. Que pues es estar chistoso. Guapo no estoy, ¿verdad? Y mejor el causa gracia. Pero cuando empieza a sobrar así, mira, hermano, la mentira se te nota en la cara. La maldad se te nota en tu hablar. ¿Sí? ¿Por qué llegaste tan tarde? Pues es que tuve una junta. No me digas, ¿qué tan importante eres? Es que fui a estudiar con mi compañero. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque Satanás te restriega la culpa, la vergüenza. Y uno que es espiritual lo detecta. Cuando alguien te quiere engañar, inmediatamente dices, no, pues, como decíamos también allá en el norte, changuitos a Tarzán. No. ¿Me quieres engañar a mí? No puedes, menos a Dios. Porque el que te va a pedir cuentas, a lo mejor no soy yo.
Dios te va a pedir cuentas de eso que estás haciendo en oculto, de eso que tu carne te está haciendo pensar. Pero cuando empiezas a pensar en las cosas del Espíritu, hermanos, hasta tu vida toma una posición bien positiva. Voy a hacer esto, voy a llevar a mi esposa, voy a llevar a mis hijos, voy a estudiar, voy a leer la palabra, voy a predicar, voy a visitar a este vecino que me cae un gordo, voy a ir a visitarle y voy a llevar un pastel, voy a ir a ver un enfermo, voy a hablarle a los hermanos, a ver cómo están. ¿Verdad? Eso es pensar en el Espíritu, porque somos una familia, ¿sí o no? ¿No? Amén. Somos una familia, Amén. entonces preocuparnos unos por los otros, ¿verdad? A mí me levantó mucho el que ustedes me escribieran cuando estaba yo en esta situación, ¿verdad? Amén, amén. Pastores que ni conozco, yo no sé cómo los conectaron, empezaron a escribir, y yo decía, gloria a Dios, ¿verdad? Orando por mí, orando por mi salud. Dije, qué hermoso es eso, ¿verdad? Pero cuando estás lejos de Dios, hermano, los únicos que te visitan son los opilotes, a ver cuándo entregas el equipo para ver qué te toca. O llegan los famosos, te lo dije, ¿verdad? No te cuidas. Muchas gracias por darme ánimo. Entonces, fíjense cómo, cuando uno vive en el Espíritu, dice, tienes vida diferente. Ves las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Estaba viendo un documental, no sé qué país de África, ¿verdad? En donde llegó un camión de unos misioneros a repartir comida. Y comida me refiero a un pan y una bolsa de harina. Para ellos era un tesoro. Yo no sé qué van a hacer con la bolsa de harina, me imagino que algún atolio, no sé, y un pan. ¿Cómo lo veían ellos? Como una gran bendición. Pero si tú llegas a tu casa y dices, ¿qué hay de comer? Pues un vaso de harina con agua y pan. ¿Vas a darle gracias a Dios? Ah, para eso no trabajo, para eso traigo dinero. Todo lo que viene de Dios tienes que darle gracia. Tienes que verlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque piensas en lo espiritual y dices, bueno, todo viene de Dios y todo tiene un propósito. Y si este propósito me lo está dando ahorita que estoy vivo, gloria a Dios, porque ya después, aunque estés en el cajón y te pongan una langosta, pues no te vas a comer. Entonces tenemos que pensar de una manera diferente, que nos traiga paz, que estemos en contentamiento con lo que vivimos y estar luchando contra aquello que nos está contaminando nuestro pensamiento, nuestra vida, ¿verdad? Dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿sí? Hermano, o eres o no eres, ¿sí? No es lo que te llames o lo que te digas ser, sino lo que realmente eres, ¿verdad? Muchos dicen, es que yo soy cristiano. ¿Y cómo eres? ¿Vives como cristiano? ¿O porque asistes a una iglesia ya eres cristiano? ¿O porque compraste una Biblia ya eres cristiano? No, hermano. El verdadero cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón. El que entiende que es un templo vivo del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Y que por tanto, así debo de cuidarme, así debo de vivir. Si estoy en las cosas del mundo, siempre van a chocar con las cosas de Dios. Siempre. ¿Sí? Es como el agua y el aceite. Nunca los vas a poder mezclar. ¿Sí? Pero hay cosas, como dice la Biblia, un poco de levadura
leuda toda la masa. Voy a poner un ejemplo. Ponemos 3 botellas de agua, ¿sí? Una está a la mitad, la otra le falta un chorrito así y la otra está llena. A esa que llega a la mitad, llega un borrachito y se orina y la llena. ¿Te la tomarías? ¿Te tomarías esa agua? La otra que le falta un chorrito, pues ese chorrito se lo echan de orina. ¿Te la tomarías? Pues es bien poquito, no es ni la mitad. Pero la otra está cerrada y es agua pura. ¿Te la tomarías? Pues esa agua pura debemos de ser los creyentes. Los demás, los que se dicen y andan en antro, ven pornografía, escriben cosas terribles en las redes sociales, hablan groserías, se juntan con gente totalmente negativa, son esas botellas que tienen orín en su vida. ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que de esa agua va a tomar el Espíritu de Dios? Ay, bueno, pero te la pongo bien fácil. Abrimos esa botella que está nuevecita y le echamos nomás 2 gotitas de orín. ¿Te lo tomas? ¿Por qué? Es más lo bueno que lo malo. Va a la iglesia, diezma, ayuna, lee la palabra de Dios. ¿Pero qué crees? Tiene una boca bien folclórica, anda en antro, ¿sí? Anda echándole el ojito a la vecina o al vecino, anda viendo cómo transar. Esas son las gotitas de orina, ¿sí?, que hacen que toda la botella de agua se contamine. Y el que vive en el Espíritu dice, pues puedes orinar encima de la botella, pero está bien cerrada, ¿sí? Y todo le va a resbalar, no se va a contaminar. Así debemos vivir nosotros, con una vida cerrada al pecado, cerrada a la maldad. Por eso no es lo que nosotros creemos que somos, sino lo que verdaderamente somos ante los ojos de Dios. Amén. Amén. No se me pongan serios, no. Atentos, estamos atentos. Verso 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Y el que tienes a un lado, si vives según la carne no puedes agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, ¿a dónde crees que vas a ir a parar? Al caso de las carnitas. ¿Sí? Asadas. No está bueno los chicharrones. Chicharrón de cristiano. Bien Por eso asadas. les digo, no es lo mismo decirse cristiano que ser hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no puedes decir que tu vida agrada a Dios si tienes unas gotas de orina en tu vida. Si estás mezclándote con las cosas del mundo. Por eso, siempre hemos dicho, el ser un verdadero cristiano, el ser un verdadero hijo de Dios, no es para cualquiera. Es para valientes. Es para decididos. Es para el que no se conforma aspira a lo que hay allá arriba. Amén. Ese es un verdadero cristiano. Dios no te pide que te alejes de las cosas que pueden ser buenas, porque tampoco vas a satanizar todo lo del mundo, ¿verdad? Que si oyes música ya te vas al infierno, que si vas al cine te vas al infierno, que si ves la televisión te vas al infierno, que si juegas fútbol te vas al infierno. No, tampoco. Porque si
Si Dios los puso porque tiene un propósito también. La cosa es, ¿qué es lo que alimenta tu espíritu? ¿La música es mala? No. ¿Por qué? Porque la creó Dios. El contenido es el malo. El enemigo siempre ha contaminado las cosas de Dios. ¿Verdad? ¿Las drogas son malas? No, porque son medicinales. Pero el abuso y el mal uso, pues esa es otra cosa, ¿sí o no? Así es. Entonces nosotros debemos estar conscientes, ¿verdad?, que nuestra lucha, dice en el libro de Efesios, no es contra sangre y carne, sino todo lo que hay alrededor, que es una influencia negativa a tu vida. Así es. Entonces no puedes vivir dándole gusto al mundo y creyendo que agradas a Dios. Por eso a veces decimos, es que parece que Dios no escucha mis oraciones. Efectivamente, la Biblia dice, ¿verdad?, que no escucha las oraciones de los pecadores. Y luego dice también, ya no ores por este pueblo rebelde porque no voy a hacer caso. Y a veces andamos orando hasta por el Chapo Guzmán, ¿no? Está como Bueno, que ahora por sus todos la pobre gente que se quemó, ¿eh? ¿Saben cuántos inocentes hubo ahí? Ninguno. Todos estaban robando. Pero les están haciendo sus misas y sus novenarios y pasearon quién sabe cuántas imágenes. Se van a ir al infierno con imágenes, con misas, con novenarios, con relogenarios y dromedarios y lo que quiera. Se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estaban robando. ¿Sí? Estaban conscientes de su propia maldad. ¿Y cuántos de ellos en algún momento habrán escuchado de Dios, de Cristo? No lo quisieron tomar, decidieron seguir viviendo, ¿verdad?, su manera de pensar. Entonces, no podemos decir que agradamos a Dios si estamos siempre atados a las cosas que el mundo nos manda, nos envuelve como una telaraña. En el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vive engañado. Vive engañado. Y yo creo que en estos tiempos debemos reflexionar. ¿Quién es el que mora en mí? ¿El mundo? Porque no sabemos en qué momento seamos llamados a su presencia. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que muchos serán juzgados conforme a sus obras, menos la iglesia que ha sido redimida. Nosotros ya fuimos juzgados. Los que creemos en Cristo ya fuimos juzgados. Y nuestra condena cayó en Jesucristo, en esa cruz. Por eso dice aquí que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos y ya no hay ninguna condenación de nosotros. Los que verdaderamente tenemos al Espíritu de Cristo con nosotros. Y hermanos, si queremos que la situación cambie, debemos empezar por nosotros mismos. Si en verdad creemos en Dios, debemos creer también en el infierno, de que hay un juicio, de que hay una condenación, que hay un pago. Si creemos realmente que Cristo sufrió por nosotros, por puro agradecimiento deberíamos vivir conforme a lo que Él nos dice. Porque nadie dio su vida por nosotros sino Cristo. En nadie hay salvación
más que en Cristo. Así es. En nadie hay redención y justificación del pecador más que en Jesucristo. En verdad queremos estar en el cielo, debemos empezar, si es que no has iniciado, a ser transformados, a pensar realmente, ¿me interesa ir al cielo? ¿O voy a la iglesia porque me llevan, o porque ya me acostumbré, o porque no tengo otra cosa que hacer? Y entender que todo lo que está escrito aquí es a favor nuestro, sea promesa o sea advertencia, es a favor nuestro. ¿Para qué? Para que lo que vivimos en este mundo, en este tiempo, en este lugar, sea para prepararnos nuestra ida al cielo. Nadie va a cambiar tu vida, solamente Cristo puede hacer esa transformación. Solamente Cristo puede cambiarte, porque por su sangre hemos sido lavados de todos nuestros pecados, pero no para que sigamos viviendo conforme a lo que la gente dice, sino conforme al propósito de Dios. Amén, amén. Eres llamado, o eres escogido. ¿Eres cristiano o eres hijo de Dios? Y yo les digo, hermanos, que es el tiempo que Dios está poniendo a prueba a su iglesia. Así es, hermano. Es el tiempo en que Dios nos pone a prueba a cada uno de nosotros. ¿Somos o no somos? Y no vivamos engañados por lo que creemos ser. Y hay que ponernos a cuentas con el Señor mientras haya tiempo, porque ya después no hay camino de regreso, no hay tiempo de arrepentimientos, ya no hay tiempo de cambio. Si Dios te está hablando y está extendiendo su mano hacia ti, tómala ahorita que tienes chance. Amén, amén. Porque después tu tiempo se va a terminar. Y es tiempo de que la iglesia viva en santificación, viva en lucha, pero viva en convicción y entrega a Dios. Yo creo que es tiempo de que nosotros reflexionemos. ¿Soy de Cristo? ¿Para quién soy?